invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo y ha sido una bendición poder estudiar la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer la palabra infalible, inerrante, inspirada por Dios en los versículos 47 al 50. Pero sería bueno que tú recuerdes la parábola del trigo y la cizaña, porque esta parábola del trigo y la cizaña tiene el mismo propósito que la parábola de hoy. Vamos a recordar esa parábola, seguramente algunos de los que están aquí, o la gran mayoría, estuvo cuando estudiamos esta porción de la parábola del trigo y la cizaña, que la encontramos en el mismo capítulo, en los versículos del 24 al 30. Pero hoy estudiaremos esta parábola de la red. Así que les invito a posar su mirada y leer junto conmigo. Yo voy a dar lectura en voz alta y ustedes me pueden seguir con su vista. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 50. La palabra de Dios dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre, bendito seas porque nos das la oportunidad de congregarnos, porque podemos sentarnos a tu mesa para escuchar tu palabra. Y ruego, Padre eterno, que hoy tú pongas en nosotros el sentir de estar frente a tu palabra. Ayúdanos a poder prestar la atención que tu palabra requiere, y así como tú has hablado al que ha estudiado, así tú sigas hablando a los que hoy escuchan, y que juntos, tanto ellos como el que habla, sigamos siendo impactados por la verdad de tu palabra. Líbranos de reducir y de menguar la importancia de la meditación de tu palabra. Ayúdanos en verdad a prestar la atención necesaria y a escuchar tu voz. Quita de mí, saca mi voz y permite que solamente tu palabra sea expuesta. Líbrame de decir algo que no dice tu palabra, porque nada de lo que yo pueda decir, por más buena intención, va a afectar y va a bendecir y va a transformar la vida de las personas aquí presentes. Solamente queremos escuchar tu voz, pero si escuchamos tu voz, ayúdanos a responder a ella, porque estamos frente a la voz del eterno Dios, frente a la palabra infalible, inerrante y preservada por siglos, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Los eventos de esta semana han generado muchas voces. Por un lado, encontramos personas hablando a favor de movimientos como los que vimos en el país vecino. Por otro lado, escuchamos voces que están en contra de ese movimiento. Y eso nos hace ver lo inestable que es el mundo en el que vivimos. Nos hace ver lo difícil que es creer en una verdad política. Nos hace ver que en este mundo los reinos caen de un momento a otro. Que no hay lugar donde tú puedas descansar y permanezca esa confianza inalterable. Todo donde tú pongas tu confianza de este lado de la eternidad será arena movediza. El mundo, en verdad,
está bajo el maligno. El reino que se ha establecido en este mundo es un reino inestable. Pero en medio de un reino inestable, con estos reyes e imperios que se han levantado, nosotros como creyentes podemos reconocer que hay un rey que reina y su reino es inamovible. Un rey que reina y su trono es infalible. Un rey que reina y su reino jamás cambiará ni tendrá un golpe de estado. Ese reino es el reino de Dios, es el reino de Jesús. Cristo es el Rey. Y a lo largo de estos capítulos, de hecho todo el Evangelio según San Mateo que hemos estado estudiando, hemos hablado de este reino, un reino diferente, un reino de contradicciones aparentes o paradojas. Recordarán ustedes que el reino que el Señor comenzó a describir en el Sermón del Monte es un reino paradójico. Bienaventurados los pobres, felices los pobres, felices los pobres, felices los que tienen hambre, felices los que padecen persecución. Y eso pareciera ser una paradoja. El reino de los cielos es un reino de contrastes, de paradojas. Pero hoy seguiremos viendo estas parábolas que el Señor Jesús nos está mostrando para revelarnos más de su reino. La parábola que hoy veremos del versículo 47 al versículo 50 es una parábola que es exclusiva del Evangelio según San Mateo. Junto con la parábola del trigo y la cizaña no las encontraremos en ninguno de los otros 3 evangelios. Así que esta parábola tiene un significado especial. El significado y el propósito es que al final de los tiempos, en el reino de Dios, su reino, será separado el bueno y el malo. En su reino, al final de los tiempos, el malo será separado del bueno. Esto es un reino honesto. Este es un reino que no te promete que todos serán parte de la felicidad eterna. No, este es un reino que te habla honestamente y te dice, ¿sabes? En el fin de los tiempos llegará el momento donde habrá un juicio y el malo será apartado y el bueno será apartado del malo. Qué hermoso es poder ser parte de un reino que no te promete espejos ni oro, sino que te dice la verdad con honestidad. No olvidemos que el propósito, ahora que volvemos a las parábolas, no olvidemos que el propósito de estas parábolas es mostrarnos verdades que han sido veladas con ilustraciones comunes. La verdad que el Señor Jesucristo nos va a mostrar, una verdad velada, es la que encontramos en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos, el reino de los cielos. La verdad velada es que el reino de los cielos tiene algunos matices que no habían sido descubiertos y los va a ilustrar con diferentes elementos. Ustedes recordarán los primeros elementos que vimos en estas parábolas. Una semilla que cae en diferentes terrenos, un campo de trigo. El reino de los cielos es como un campo donde se planta trigo, pero el malo planta cizaña. También el reino de los cielos lo ha ilustrado con una semilla de mostaza, que es tan pequeña, pero crece exponencialmente. También con una pequeña porción de levadura. Recordarán ustedes lo que encontramos en el versículo 33. Una pequeña porción de levadura que leuda una gran cantidad de masa. Otra ilustración que nos ha dado el Señor Jesucristo para mostrarnos algo acerca de su reino es que el reino de los cielos es como un tesoro escondido o una perla preciosa que lo vale todo, aún la propia vida. Y ahora nos va a mostrar una nueva ilustración
para enseñarnos más verdades acerca de su reino. Y va a utilizar una ilustración acerca de la red. La red. ¿Qué es la red? ¿Qué es la red? En Galilea se encontraba 3 formas de pescar. Creo que dos de ellas son comunes para nuestra época también. La primera forma de pescar es con aquella caña de pescar. La gran mayoría de las personas que pescan utilizan esa forma de pescar. Utilizan una caña y van y están pescando. Y yo no puedo decir mucho de eso porque una vez he salido a pescar y no pesqué más que un gripón. Así que la primera forma de pescar es a través de una caña. La segunda forma de pescar era a través de una red, pero una red que es como una atalaya. Es una red que puede ser manipulada y operada por un solo hombre. Esa red tiene plomo alrededor y se avienta en forma circular y cae y entonces atrapa a los peces. Pero la red a la que se refiere el Señor Jesucristo es una red diferente. Es una red que es muy grande y tiene en 2 de sus extremos un peso bastante fuerte para caer hasta el fondo y comienza a formarse como un cono que es arrastrado y es llevado a las orillas del mar con las lanchas que están allí o las barcas que operan los pescadores, y hay personas allá en la orilla del mar, en la playa, que arrastran esa red. Así que es una red que le denominan la red barredera. ¿Por qué hace eso? Toma toda aquella corriente y peces que están allí y comienza a barrer todo lo que se encuentra esa red. Y mientras esa red va avanzando hacia la orilla, va tomando, note el verso 47, última parte. Recoge ¿qué? Toda clase de peces. La red se arrastra hacia la tierra y cuando llega a la tierra, a la orilla, a la playa, entonces llegan estos hombres pescadores y se dan cuenta que en esa red no solamente vienen pescados buenos, porque arrastró todo lo que tenía. Todo lo que se encontraba al paso arrastró esa red y lo trajo aquí a la orilla, y en ese momento los pescadores se dan cuenta que hay peces buenos y peces malos. Y ahí está la función entonces de aquellos que están a la orilla del mar. Toman esos peces y los separan. Ahora, permítame, antes de hacer la conexión con lo que esto representa, recordar algo acerca del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos de un lugar. Esto lo hemos venido diciendo continuamente. Cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos de un lugar geográfico, sino de un gobierno, de una autoridad. Cuando hablamos de reino es porque existe un monarca. Y cuando Jesús vino e inauguró su reino. Él no lo consumó, pero sí lo empezó. Y cuando ascendió al cielo, fue allí para su coronación, para su investidura como rey, el rey de reyes y señor de señores. Así que la realeza de Jesús no es algo que permanezca en el futuro. Cristo es el rey preciso en este momento. Si hay alguien que reina, es Cristo. Si hay alguien que reina en este momento, es Cristo. Y su reino sigue avanzando con esa red que va corriendo y arrastrando a todo lo que se encuentra en el trayecto. Él está en el puesto más alto de la más grande autoridad cósmica. Hermano, quisiera que pensaras en esto.
para poder entender esta parábola necesitas recordar que este reino no se trata de un lugar, no se trata de una persona, se trata de un rey que está reinando y está estableciendo su reino. Y este reino, entonces, es como esta red, una red que atrapa a todos los seres humanos, un reino que arrastra a todos los seres humanos. ¿A dónde? Si usted va, para usar la ilustración, ¿hacia dónde lleva a todos los seres humanos este reino? Hacia la orilla del mar. Los lleva sin distinción de clases. Todos son llevados de ese mar donde los esperan las manos del escrutinio de esos pescadores que examinarán a esos peces y los colocarán en el destino que les corresponde. Y mientras estudiaba, pensaba en qué ilustración pudiéramos tomar que fuera similar en nuestro contexto. Quizá la gran mayoría de nosotros hemos viajado en un autobús. Y cuando tú vas en un autobús, tú no decides quién se sube a ese autobús. Tú compras un boleto y alguien más compra otro boleto. Y te puede tocar ir sentado al lado de alguien que tú no conoces, de alguien que tú consideras una persona un poco incómoda, sucia, pecadora, irrespetuosa. Y quizá tú vas allí y tú dices, ¿por qué me tocó él? Bueno, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos va avanzando y tú en esa red quizá vayas al lado de personas que tú consideras malos y pecadores. En el reino de los cielos no hay nadie que quede excluido. Espero que me esté explicando. El reino de los cielos no solamente es la iglesia. El reino de los cielos es el mundo entero y allí está la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Vayamos al capítulo 13 y vea la parábola, la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 38. ¿El campo qué? ¿Qué es el campo en esa parábola? El mundo. No es la iglesia solamente, sí, es el mundo y en ese mundo está la iglesia. Pero el reino de los cielos es un reino donde el Rey reina, Cristo reina y arrasa a todos los seres humanos. Y todos los seres humanos llegarán a la orilla. Esa red te llevará a la orilla, te llevará a las arenas donde te espera tu destino. Pero esa red lleva toda clase de peces. Allí no van solo los religiosos, allí van los peores de los pecadores. Allí van los que se creen justos. Allí se encuentran judíos como gentiles, nobles como plebeyos. Esa red traerá al rico como a los pobres, a los morales como a los inmorales, a las prostitutas como a las vírgenes, a los homosexuales como a los heterosexuales, a los gobernantes como a los gobernados, a los amos como a los esclavos, estudiados como a los analfabetas. A todos esa red los arrastra hacia la orilla. Y sabes, Daniel capítulo 4 versículo 35 dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia.
El rey está jalando su red y no va a parar hasta que llegue esa red a la orilla, y tú estás con otros alrededor y vas a enfrentarte a ese juicio. Pero eso puede ser motivo de gozo para nosotros y debe ser motivo de gozo para la iglesia. El reino al que pertenecemos es un reino eterno. Es un reino donde el Rey eterno gobierna y no hay quien pueda detener su mano y decir, ¿por qué estás haciendo eso? No, Él tiene claros sus propósitos. En el reino de nuestro Rey no hay crisis. En el reino de nuestro Rey no hay golpes a la democracia. No sufre por las protestas. El reino de nuestro Dios es un reino que jamás será desestabilizado. Jamás. ¿Sabes? Este reino es un reino que cada vez está más cerca de su consumación. Cada vez estamos más cerca de la orilla, donde nos espera el destino. Ese destino preparado desde la eternidad, donde el creyente pasará al eterno y glorioso gozo que le ha sido preparado por nuestro Padre eterno. No hay nada que detenga su mano. Oh creyente, no te preocupes por la desestabilización de este mundo. El Rey eterno sigue arrastrando y no hay quien detenga su mano y le diga, no, ya no. Él sigue arrastrando su red para tomar a los suyos. Oh, qué gran motivo de gozo. Tu vida no descansa en las manos del gobierno de la nación más importante de este mundo. Tu vida descansa en las manos de un Rey eterno que todo lo controla. Y esa es la verdad que dirige toda tu vida y toda mi vida. Pero creyente, tú que estás sufriendo en este tiempo, tú que estás batallando por encontrar gozo en medio del sufrimiento, tú que estás luchando con el orgullo y que aún ves cómo el remanente de pecado que hay en tu vida es tan profundo que te cuesta quitar eso. Hoy quiero decirte que pronto, muy pronto estarás en la orilla. Pronto veremos la consumación del reino de nuestro Dios y allí no habrá pecado, allí habrá purificación, glorificación, y nunca más lucharás con el pecado. Qué gloriosa bendición y esperanza. Sí, tú que luchas y yo que lucho con el pecado y digo, mira, aún los rezagos del orgullo, de la vanagloria, mira aún cómo mi corazón late por las cosas que no debo de desear. Llegará el momento, pronto llegará el momento, creyente, donde no habrá más esa lucha. Y quisiera llamar tu atención a un pasaje que nos hace ver un cuadro más claro de esto. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Recordarán ustedes que hemos dicho que el reino de los cielos, en esta ilustración que estaba utilizando el Señor Jesucristo de la red, es una red que lleva a todos, a toda clase de peces. Y mira el capítulo 23 de este evangelio. Encontramos la crucifixión del Señor Jesucristo. Y voy a leer del versículo 38 al versículo 43. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Los romanos habían colocado esto con un propósito sarcástico. Pero esta es la verdad que quiero con la que iniciemos esta lectura. ¿Cuál es ese título que colocaron? Este es el Rey de los judíos. Y mire, este Rey de los judíos que arrastra a todos,
buenos como malos, en apariencia, se encuentra con dos malhechores en la orilla del mar. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Quiénes son los dos que están aquí? Dos malhechores, una misma apariencia, dos destinos diferentes. El destino no está definido por tu apariencia, ni por tu religiosidad, ni por tus obras de justicia, ni por tus sacrificios, ni por las mandas que hayas cumplido. El destino que te espera está determinado por una sola cosa. ¿Crees o no crees? Ahora, déjame frenar tu argumento, porque quizá tú inmediatamente dices: claro que creo. Pero déjame decirte que este creer no es un creer intelectual. Es un creer de sumisión, de obediencia. No es el asentir verdades teológicas acerca de Cristo. No es decir algo. ¿Sabes? Puedes afirmar la mejor cristología y no creer en ella. Y tener un destino en el lago de fuego. Y por eso Mateo capítulo 7, ustedes recordarán lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice: puedes decir tu teología, tu cristología, pero si no crees, tu destino es el mismo que el de Satanás. Así que porque Cristo es el Rey y juzgará la incredulidad, tú debes arrepentirte y creer. Porque Cristo es el Rey y juzgará la incredulidad, tú debes arrepentirte y creer. Volvamos al pasaje de Mateo capítulo 13. Porque aquí veremos los dos destinos. Ahora veamos el versículo 48, 49 y 50. Y una vez llena, la sacan, la red, cuando ya está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Versículo 49 y 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Y a dónde van los malos? Y los echarán a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. La red es arrastrada por los pescadores y ahora llega a la orilla. Los pescadores se han preparado, tienen sus vasijas listas. Esas cestas han sido preparadas de antemano para depositar a esos peces de acuerdo a sus características. ¿Quiénes son los malos? ¿Y quiénes son los justos? Quizá la respuesta más inmediata cuando pensamos en los malos
pudiéramos pensar en los malitos y decir, sí, claro, los malos. ¿Quiénes son los malos? Pues el adúltero, el ladrón, el asesino. Pero, ¿quiénes son los malos que tenía el Señor Jesucristo en su mente cuando dice, los malos serán echados al lago de fuego? No son solamente los adúlteros que no quieren arrepentirse. De hecho, el contexto nos va a decir quiénes son los que tienen en mente. Porque versículo 53 al versículo 54 vamos a encontrar quiénes son los malos. Porque llega él a Nazaret, a la tierra donde él creció, y encuentra allí que su propia ciudad donde él nació, mire cómo termina el verso 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que hace a un malo malo? No es lo que hace con sus manos, con sus ojos, con sus pies. Es lo que hace con su corazón. Tú puedes tener la mejor apariencia de piedad y ser el hombre más incrédulo. Pero ves en Juan 4 a una mujer que tuvo 5 maridos, una adúltera abierta, y ves que hay un corazón creyente hacia el Evangelio. Ves a un malhechor al lado de la cruz de Cristo diciendo, yo he pecado toda mi vida, y en el último momento de su vida, en la orilla del mar, encuentra el Evangelio y dice, Él es Cristo y me someto a Él y le obedezco. Oh creyente, oh persona oyente que estás aquí, por favor, escucha esto. No juzgues con tanta facilidad la maldad de otros. No etiquetes y digas, ese sí es el malo, ese sí es el malo, sino examina tu corazón y ve si tu corazón en verdad no es el que debe escuchar lo que hoy tú estás escuchando. Los malos son los incrédulos, los que viendo no quieren ver y oyendo no quieren escuchar. Son aquellos que en vez de reconocer a Cristo como el Rey, lo injuriaron. Son aquellos que blasfemaron contra Él y contra el Espíritu Santo. Pero los buenos, ¿quiénes son? Los buenos son los súbditos del Rey. Son los que reconocen a Cristo como Señor. Son los que voluntariamente se someten y dicen, Cristo, Jesús, el que nació de una virgen, el que camina entre nosotros, Él es el Rey eterno. Y al malo y al bueno, los ángeles los separan. Así que esta separación es inevitable. Esta separación es definitiva. Poco a poco, de manera imperceptible, la red se sigue moviendo a lo largo del agua del tiempo. El rey, el pescador principal, sigue jalando y capturando a todo hombre hasta que llega a la orilla de la eternidad. Los hombres quizá no lo perciben. Tú y yo quizá pasemos desapercibido ese movimiento. Y quizás cuando sentimos que no hay movimiento, nos creemos en cierta libertad. Pero sabes, tarde o temprano sentirás que la red te está llevando a la orilla. De manera inevitable, tú vas a llegar a ese día del juicio, donde el rey, donde esos pescadores, los ángeles, separarán a los malos de los buenos.
todo hombre será separado. Y la verdad, cuando yo estaba preparando el sermón, me costaba llegar porque es una doctrina incómoda. Lo que veremos en un momento no va a ser nada halagador ni esperanzador, pero es necesario verlo. Porque si hay alguien, un solo hombre habló más del infierno, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Quisiera llamar tu atención al capítulo 25 de este Evangelio, versículos del 31 al 34. Y después leeremos el versículo 41. Dice así la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿qué? ¿Podemos leerlo juntos? Versículo 32, 33 y 34, leámoslo juntos. Y serán reunidas delante de él y pondrá las ovejas a su derecha. Entonces vayamos al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: yo sé que el frío nos detiene para mover mucho nuestra mandíbula, pero espero que lo hayas leído con detenimiento, y tú puedes tomar un tiempo en casa para leerlo, y te animaría a leerlo. El destino de los malos. Y espero que ustedes no inmediatamente no vayan a los malos diciendo: ah, sí, yo sé quiénes son los malos, esos malos que están en ciertos lugares, que están en las cárceles, aquellos que han recibido una condenación por el gobierno, esos son los malos. No. Espero que recuerdes que los malos a los que se refiere el Señor Jesucristo, específicamente en Mateo 13, son esos religiosos incrédulos y todos los que se cierran a ver y escuchar el Evangelio. Esos son los malos. Para ellos es el infierno, es el horno de fuego. El horno de fuego. ¿Qué habrá en ese horno de fuego? De acuerdo a lo que leímos en Mateo 25 y Mateo 13. Y vayamos a Mateo 13, versículo 50. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De verdad, es un versículo aterrador. No puedes negar que al leer esto te resistes a creer que eso exista. Porque nos han pintado una imagen de Dios como todo amor, todo misericordia. No. Y es verdad, Dios es 100% amor. Pero también es verdad que Dios es 100% ira. No es 100% amor y 5% de ira, no. Los atributos de Dios son eternos, plenos, completos. Y su atributo de amor es sí misericordia, amor, compasión, bondad. Pero también el atributo de Dios es un Dios de ira que castiga el pecado. Y el amor de Dios es eterno y la ira de Dios es eterna. Y aunque parezca para nosotros aterrador, eso no significa que eso no exista. Si alguna doctrina de la Biblia que usted y yo no quisiéramos que existiera, es precisamente la doctrina del infierno. Pero eso no la elimina.
está allí. Y Jesucristo habló más de esta doctrina porque sabía que cualquier otro hombre que pudiera decirlo, sabe, no le creeríamos. No le creeríamos. Por eso Jesucristo dijo más del infierno que cualquier otra persona, para que creyéramos que el infierno existe. Que el infierno existe, que es real. Son las mismas palabras del Señor. Y mire, vayamos rápidamente a algunos versículos para ver cuántas veces Él lo menciona, y solamente voy a hacer un repaso breve del Evangelio según San Mateo y algunas partes de otros evangelios. Pero Mateo 5:22, podemos ir rápidamente. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Bueno, ustedes, les digo que sienten mucho frío y entiendo. Versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pero mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Capítulo 8, versículo 22. Capítulo 8, versículo 22. Dice así: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren ¿a qué? A sus muertos. Creo que estoy mal en esa cita. Capítulo 11, versículo 20, perdón. Capítulo 11, versículo 20. Dice así: entonces comenzó a recomendar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ciniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. ¿En el día de qué? En el día de juicio. Capítulo 12, versículo 36. Toda palabra ociosa que los hombres hablen darán cuenta de ella en el día del juicio. Capítulo 18, versículo 8 y 9. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado en el fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Capítulo 23. En el capítulo 23, en repetidas ocasiones, junto con el capítulo 24 y el capítulo 25, como leímos hace un momento, el Señor Jesucristo habla del infierno. En Marcos 9, Lucas 6 y Lucas 12, el Señor Jesús nuevamente habla del infierno. ¿Sabes? El Señor Jesús habló del infierno porque les dijo a esos que estaban allí malos: el infierno existe y es latente para tu vida. Y si hoy tú estás aquí y no crees en Jesús como el Señor de tu vida, ese infierno también es para ti. Por favor, escucha, no es un invento mío o de una religión como algunos han querido hacer ver. No, el infierno es real. El Dios eterno dijo que es real. Un escritor dijo acerca del infierno: no hay manera de describir el infierno. Nada en la tierra se puede comparar con él. Ninguna persona viva tiene una idea real del infierno. Ningún loco en sus ideas más incoherentes jamás ha contemplado su horror. Ningún hombre en delirio jamás ha concebido un lugar tan terrible como este. Ninguna pesadilla en la mente de alguien con fiebre
jamás produjo un terror que le llegue al infierno más suave. Ninguna escena de homicidio con sangre salpicada, con una herida abierta, jamás sugirió una escena de tanta repulsión que pudiera tocar los límites del infierno. El escritor más dotado puede agotar su capacidad en describir esa caverna de flama interminable y ni siquiera podría acercarse a la orilla más cercana del infierno. Hermanos, de verdad, no estoy hablando de una imaginación, sino estoy hablando de una realidad que Jesús dijo: el infierno existe. Y el mismo Señor Jesucristo nos da por lo menos dos descripciones que hoy quisiera ver acerca del infierno. Mateo capítulo 8, versículo 12 y Mateo capítulo 25, versículo 30. Mateo capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice? Mas los hijos del reino serán echados ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de la luz. Un foso de oscuridad profunda. Oscuridad que está lejos de la luz. Una oscuridad impenetrable. Una oscuridad que se cierra, que engloba todo. Y esa oscuridad es una oscuridad sin esperanza de luz para siempre. Es una oscuridad sin esperanza de luz para siempre. ¿Alguna vez has estado en la oscuridad, anhelando que llegue la luz del día? Ustedes saben que hace algunos meses, un par de meses, estuve enfermo y las noches se me hacían tan largas que anhelaba ver cuando el sol saliera. Y eso me mantenía con esperanza de decir: ya pronto, ya. Pero qué terrorífico sería el pensar que las horas pasan, los años pasan, la eternidad pasa y no hay luz. No hay luz. Así es como Dios definió el infierno: una oscuridad eterna. Y tú no quieres estar allí. No dejes que el pecado te engañe diciendo: sé un buen religioso, aunque en tu vida práctica no vivas como Él quiere vivir. Cumple tu religiosidad el domingo o el día que tú quieras, pero en tu vida diaria no creas en Él. No dejes que el pecado te engañe, porque al fin llegarás a la orilla y el malo será echado al infierno y a la oscuridad. No importa tu apariencia de justicia, si tú no has creído en el andar diario de tu vida, serás echado. Pero la Biblia no solamente dice que el infierno son tinieblas. Volvamos a Mateo 13 y nota allí cómo lo describe Mateo 13, versículo 50. Y lo echaron en el horno de fuego. En el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego no es un fuego que conocemos como fuego, porque el fuego se extingue.
El fuego que tú y yo conocemos es un fuego que se extingue, pero el fuego del infierno no es un fuego como el que tú y yo conocemos. Es un fuego que no se extingue. Y de hecho, Marcos capítulo 9, versículo 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El alivio dulce de la muerte nunca llega. Piensa en eso por un momento. Es un fuego que no se apaga y permanece quemando. No puedes esperar, ya me voy a morir. No, nunca mueres. Y el gusano nunca muere. ¿Y sabes por qué nunca muere el gusano? Porque ¿qué hace el gusano cuando el cuerpo muere? Come. Pero si el cuerpo, ya no hay cuerpo, ¿qué pasa con el gusano? Si ya no hay qué alimenta al gusano, el gusano muere. ¿Me explico con esto? No es mucha ciencia, creo que me puedo explicar. Pero siempre hay carne que comer. Por eso el gusano nunca muere. Porque no hay muerte. Simplemente hay una eternidad de sufrimiento y el fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga. El Señor está diciendo, el tormento sin alivio del cuerpo continúa, continúa y continúa. El fuego nunca se apagará. Y sabes, Dios nunca preparó el infierno para sus hijos. Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero las personas eligen a dónde van. Hoy tú tienes que decidir si crees o no crees. No es tu apariencia lo que determina si eres bueno o si eres malo. No es lo que haces un día a la semana lo que determina si eres bueno o si eres malo. No es tu conocimiento intelectual. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice la Nueva Traducción Viviente, bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Versículo 20, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Hermanos oyentes que están hoy aquí, porque Cristo es el Rey y juzgará la incredulidad, hoy tú y yo podemos arrepentirnos y creer en Él. Amado oyente, déjame decirte que esta es una verdad que debemos aplicar. Porque podríamos memorizar, recitar las confesiones más ortodoxas, podríamos leer la Biblia entera en los próximos meses, y confío en el Señor que lo hagamos, que ambas cosas lo hagamos. Pero si solamente hacemos eso y no vivimos con base en lo que creemos, nuestro destino es el lago de fuego que arde y nunca se apaga. Si no vivimos por fe, estamos lejos de la eternidad con Cristo. Porque Romanos capítulo 14, versículo 23 nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Déjame explicarte. El creyente debe luchar cada día contra la dicotomía que se genera en nuestro corazón caído. Como creyentes es nuestro deber evaluar que lo que poseemos, que lo que pensamos fluya de una cosmovisión cristocéntrica. Todo, absolutamente todo, si comes, si bebes o si haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Eso es vivir
bajo el principio de ser bueno. Yo no puedo ser bueno, pero Él, porque Él vive, Él puede producir en mí lo bueno. Así que el creyente no solo es tener un cúmulo de información bíblica que almacenamos en nuestro librero mental, sino que toda esa información bíblica está cambiando continuamente nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de actuar. Y hermanos, quisiera ir concluyendo, llevándote al Evangelio según San Mateo capítulo 13, y veas el contraste que Mateo hace. Porque ustedes recordarán que esta parábola de la red está precedida de dos parábolas. ¿Recuerdan cuáles son las dos parábolas anteriores de las que leímos en el tiempo de oración de confesión? La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa. ¿No les parece interesante el contraste? Lo glorioso de encontrar a Cristo y abrazar a Cristo y decir Cristo es lo todo, y vivir en plenitud porque has encontrado el tesoro escondido y has abrazado la perla de gran precio, lo más glorioso lo has obtenido. Pero qué contraste es ver la séptima parábola terminar en el horno de fuego. No tiene nada de atractivo. Por lo tanto, la red ha caído y el brazo de los pescadores está jalando. La orilla ya está cerca. No puedes escapar del juicio que te espera. Pero aún, quiero decirte, aún no has llegado. Y hoy la voz del Rey Eterno te está hablando. Porque Cristo es el Rey y juzgará la incredulidad. Arrepiéntete y cree. Y termino diciendo este pequeño estribillo que quizá algunos han escuchado. No me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. No me tienes que dar para que te quiera. Aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Oh, mi querido hermano, quiera Dios obrar en tu corazón para que lo único que te mueva no sea el temor al infierno o el beneficio del cielo, sino sea Cristo el motor de tu existencia. Y hoy, tú que estás aquí, te quiero animar. Quizás estás corriendo, pensando en tu libertad y te has olvidado que esa red te está llevando a la orilla. Y Dios hoy te dijo, vas a llegar a la orilla y vas a enfrentarte con el juicio, ese juicio del trono blanco, donde se quitará el bueno del malo, porque Cristo es el Rey y juzgará la incredulidad. Tú debes arrepentirte y creer.